desprenda lo demás. Bueno, vamos a ver cómo nos fue la ocasión anterior. Víctor, buenos días. ¿Qué vimos la ocasión anterior, Federico? Buenos días. Bueno, hablamos un poco sobre el carácter dual del trabajo y cómo esta es sustancia, no generadora de valor, sino sustancia del valor, ¿no? Hicimos hincapié en esto, que el trabajo por sí mismo no genera valor, pero es sustancia del valor. No, a ver, déjame hacer una precisión, Federico. El trabajo no es valor, pero produce valor en ciertas condiciones. Así es como debe, así es como debe expresarse. El trabajo no es valor, Marx lo va a decir literalmente, pero produce valor en ciertas condiciones. Justamente esa es la caracterización del valor, ¿no? Que es una forma particular que adopta el trabajo en estas sociedades. Continúa, Federico, por favor. También hablamos un poco del trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Y el trabajo útil, ¿no? Que es el trabajo cuya utilidad se representa en el valor de uso del producto, que es un producto o que su producto sea un valor de uso, perdón. También revisamos un poco sobre la división social del trabajo y cómo este fenómeno solo se da en el momento en el que dividimos socialmente el trabajo. Me recuerdo muy bien este ejemplo de la polis griega, en donde existían, si bien estos oficios especializados, como la economía estaba fundamentada sobre los esclavos, no había una división social del trabajo propiamente dicha, no existía como este concepto del trabajo abstracto. A ver, muy bien, detente un momento, Federico, para hacerles una pregunta específica, a ver si me responden. Hemos estado construyendo el concepto de mercancía, el concepto de mercancía. ¿Qué hemos encontrado ahí, Víctor? Sobre el concepto de mercancía, ¿Sí? bueno, primero que se compone por un valor de uso y un valor de cambio. Que en lo que vamos del capital, según Marx, las mercancías son producidas por productores independientes. Y cuando un productor independiente entra al sistema de mercado o al mercado, por así decirlo, lo que está haciendo es que su mercancía la está transformando en valor de uso, no para él, sino para otro productor de mercancías, y que en ese intercambio se expresa el valor de cambio, ¿no? O sea, la sustancia valor, que es el trabajo socialmente necesario. Ya tenemos valor de uso, valor de cambio, pero examinando el valor de cambio, encontramos que el valor de cambio tiene una sustancia, que es la que explica, la que justifica que dos mercancías disímiles, un cocol y acero, se puedan intercambiar. El valor, el trabajo es la sustancia del valor. El trabajo no es valor, eso por favor, tenganlo muy claro, ¿eh? El trabajo en sí mismo no es valor, pero en las condiciones sociales capitalistas, el trabajo produce, bajo ciertas condiciones sociales, valor. Eh, Tenemos pues sustancia del valor que es el trabajo y magnitud del valor que es tiempo de trabajo socialmente necesario. Una vez llegado a ese punto, Marx se desplaza a la dualidad del trabajo y nos dice, el trabajo en estas sociedades tiene un carácter dual y soy el primero que expone el trabajo abstracto. Soy el primero que habla del trabajo abstracto en su generalidad, sin ningún predicado adicional. Este trabajo abstracto, decíamos la ocasión anterior, no es una invención de Marx, es el resultado de un complejo desarrollo histórico que condujo a sociedades en las que todo trabajo, a través de las mercancías, todo trabajo se intercambia por cualquier otro trabajo. El ejemplo que yo puse son mis clases de filosofía contra la chapata. Mis clases de filosofía tienen cierto valor de uso. La chapata de la señora tiene otro valor de uso. Y sin embargo, dialogan los trabajos a través de la mercancía y del dinero, como vamos a ver, dialogan, es decir, muestran ese carácter bifacético del trabajo que Marx subrayó. ¿Qué quiere decir ese carácter bifacético, Daniela?
Hay por un lado trabajo útil, por el otro lado trabajo abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que depende de las condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Como cuál va a ser la finalidad de lo que se está realizando y en qué condiciones se está realizando. No, no exactamente. Laura, ¿qué entendiste tú? Porque tú dijiste al final todo comprendido. A ver, yo creo que Todo eres perfectamente, comprendido. eres perfectamente capaz, pero ¿qué quiere decir esa dualidad del trabajo? ¿Por qué es importante? Bueno, sí, bueno, en el capital, lo que estamos viendo ahorita, se menciona como una cualidad o de la mercancía, como características de la mercancía, un carácter bifacético, ¿no? Precisamente, por un lado está el valor de uso y por el otro lado está el valor de cambio. Dentro del valor de uso, nada más estamos remontándonos a la parte física, digamos, visible y útil de la mercancía, ¿no? Tiene este valor de uso en tanto que nos es útil, ¿no? Y luego vamos a hablar del valor de cambio, pero dice que ese valor no está precisamente pues en sus cualidades físicas, ¿no? Sino que está en algo que a la vez pues no es visible en la mercancía y que va a ser homogéneo, que va a homogeneizar, digamos, a todas las mercancías y en este caso pues sería este trabajo abstracto, ¿no? Donde vamos a encontrar un tercer elemento que no está ni en ni en el producto, digamos, como tal, eh, no está ahí precisamente, no está ni en una mercancía ni en otra, sino, digamos, en sus cualidades particulares, sino en un común denominador que va a emparejar a todas. Y en este caso, pues sería un trabajo, el trabajo. Pero también habla Marx que en el sentido en que ya no estamos hablando de cosas como tan físicas y peculiares, también va a emparejar al trabajo. En el momento en el que hacemos como abstracción de las cualidades de la mercancía, también hacemos abstracción de las cualidades del trabajo. Y, por ejemplo, vamos a homogeneizar al zapatero, del herrero, del carnicero. Y por eso pues se convierte en una cualidad abstracta, ¿no? Y bueno, también hablamos en esta última parte de, del valor de cambio, pues que era una construcción social. Hablábamos del alma social o del cuerpo social, que era lo que le daba esta sustancia al valor de cambio. Gracias, No sé Laura. si... Todo muy bien comprendido. Déjenme insistir en ese punto, porque creo que no ha resultado más escabroso de lo que Marx nos advertía. Estamos viendo que la mercancía es un objeto evasivo. Marx lo va a decir más adelante, pero la mercancía es un objeto muy evasivo. Tiene un cuerpo natural. Se presenta como chapata, como camiseta del ratón Miguelito, como cocol o como un yoyo, ¿sí? Tiene ese cuerpo material. Y ese cuerpo material responde a una necesidad cualquiera, que sea del estómago, dice Marx, o de la imaginación. Pero además estamos viendo a través del análisis del valor de cambio, que tiene algo más. Tiene algo más porque en ella, en la mercancía, está inscrita toda una historia de la humanidad porque adquiere valor. En una sociedad como la nuestra, en la que los productores son completamente independientes e intercambian entre sí los productos de su trabajo, ese intercambio generalizado provoca que no solamente las mercancías dialoguen entre sí, un cocol contra el acero o un cocol
contra una camiseta del ratón Miguelito, sino que además los trabajos mismos sean homogeneizados y por eso se tenga que hablar de trabajo abstracto. El trabajo abstracto no es una invención de Marx, no es una categoría metafísica, no es un mero concepto, es un concepto, pero es un concepto que viene del hecho de que en estas sociedades, para poder comprender por qué ese intercambio generalizado de mercancías se realiza, es preciso homogeneizar, como dice Laura correctamente, todos los trabajos. En el momento en que yo compro una chapata, mi trabajo borra su particularidad en el dinero y el trabajo de la señora que hace chapatas borra su particularidad de chapata y se convierte en trabajo indistinto. Mi trabajo y su trabajo son ahora equiparables. Como esta producción generalizada de mercancías es para todas las mercancías, entonces aparece la categoría de trabajo abstracto. Y dice Marx, soy el primero que reconoce el carácter bifacético del trabajo, su aspecto útil y su aspecto abstracto. Este aspecto abstracto solo corresponde a esta sociedad, a este tipo de sociedades. No se le puede encontrar, el ejemplo de Aristóteles que viene muy pronto lo mostrará, no se le puede encontrar en ningún otro momento histórico. Y por eso es que Marx empieza a tener una serie de problemas de críticos con la economía política, porque dice, la economía política examinó esto, pero no se dio cuenta que el problema es más básico. Voy a introducir para tratar de aclararles, me voy a adelantar muchísimo. ¿Tienen a la mano su edición del Capital? ¿Sí? ¿Todos tienen a la mano su edición del Capital? Sí. Bueno, vayan a la página 97. Después de que Marx os explica todo esto, me adelanto para tratar de aclararles las cosas. ¿Ya llegaron? Los dos últimos renglones, dice Marx. Ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y puesto al descubierto el contenido oculto en estas formas. Fíjense, es evidente, la economía política clásica examinó el valor de uso y el valor de cambio y puso en claro lo que esto significaba, el valor y la magnitud del valor. ¿De acuerdo? Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido, el trabajo, adopta dicha forma, de por qué, pues, el trabajo se representa en el valor. ¿De a qué se debe que la medida del trabajo, conforme a su duración, se presente en la magnitud de valor alcanzada por el producto del trabajo? Ahí tenemos la novedad de Marx, que él mismo ha tenido muchas dificultades en alcanzar. La economía política examinó el valor y el valor de cambio de manera incompleta, pero nunca se preguntó por qué el trabajo adopta la forma valor. ¿Por qué los productos del trabajo adoptan la forma mercancía? ¿A qué se debe que la medida del trabajo se represente como magnitud de valor? ¿Sí lo ven? La novedad de Marx consiste justamente en haberse preguntado algo que la economía política no se preguntó y que los economistas en general hoy no se preguntan. Los economistas simplemente se adhieren al problema del intercambio y no ven la pregunta fundamental de ¿y por qué el trabajo adquiere la forma de trabajo abstracto? ¿Por qué el trabajo ahora se presenta en los productos del trabajo como valor? ¿De dónde surge que la cantidad de trabajo se convierta en magnitud de valor? Esa es una pregunta que solo se puede responder cuando se tiene una perspectiva histórica del modo de producción capitalista. ¿Sí se alcanza a ver? Vean, en esa misma página, la nota 32 al pie aclara aún más las cosas. Una de las fallas fundamentales de la economía política clásica es que nunca logró desentrañar, partiendo del análisis de la mercancía y más específicamente del valor de la misma, la forma del valor.
la forma misma que hace de él un valor de cambio. Eso es lo que hemos estado examinando, la forma misma, la manera en que el trabajo se presenta en estas sociedades bajo la forma de valor. Y se presenta así porque el intercambio generalizado de mercancías obliga a que el intercambio de mercancías homogeneice el trabajo en general. Precisamente en el caso de sus mejores expositores, como Adam Smith y Ricardo, trata la forma del valor como forma completamente indiferente o incluso exterior a la naturaleza de la mercancía. Este párrafo que viene es crucial. Ello no se debe a que el análisis centrado en la magnitud de valor absorba por entero su atención. Eso es lo que le pasa a los economistas, ¿no? El problema para los economistas es que el análisis centrado en la magnitud del valor absorbe por completo su atención. Obedece a una razón más profunda, dice Marx. La forma de valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado como un tipo particular de producción social y con ello a la vez como algo histórico. Y voilà. La forma de valor asumida por el producto de trabajo como mercancía es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal modo queda caracterizado como tipo particular de producción social y con ello a la vez como algo histórico. Ahí es donde estamos justamente, las dificultades que estamos teniendo consisten justamente en eso. Los economistas ven la magnitud del valor y el intercambio de mercancías, pero nunca se preguntan ¿y por qué tal cosa sucede? Lo toman como si fuera natural que el trabajo produzca valor, que el trabajo produzca valores intercambiables. Y dice Marx, eso no es verdad. Eso solo existe en sociedades como las nuestras bajo estas condiciones específicas. Cuando comprendemos esto que estamos intentando comprender en la clase, ahora vemos por qué Marx dice, como nos propuso al principio, el modo de producción capitalista es un modo histórico, porque no podía existir previamente y porque esto que él instaura, las reglas internas que él instaura, son transitorias. Y la forma valor es justamente lo que detecta en primera instancia ese movimiento. ¿Sí se alcanza a ver? Solo en estas sociedades el trabajo produce valor, el trabajo se presenta como trabajo abstracto, las mercancías se presentan como portadoras de valor, porque las condiciones históricas de producción exigen que el intercambio entre individuos se caracterice justamente por la circulación de mercancías. Por eso tuvimos que empezar por ahí. Pero cuando comprendemos que la mercancía, como forma valor, es particular de este modo de producción y de ninguno otro, comprenderemos que las leyes estructurales de este modo de producción son históricas, particulares, transitorias. ¿Queda un poco más claro? Esta parte es muy importante porque lo que Marx, ¿se acuerdan que Marx nos dijo? Mi propósito es desentrañar la ley general que caracteriza el surgimiento, desarrollo, transformación y extinción de este modo de producción. Pues en eso estamos. Con el valor estamos caracterizando la ley general que explica a la vez el surgimiento de este modo de producción. En algún momento tuvo que surgir históricamente este intercambio generalizado. Él va a explicar, vamos a ver que la primera definición de capital que Marx presenta es justamente en términos de valor. El valor que se valoriza, el valor que circula, es justamente lo que define al capital. Ese valor es producido por el trabajo, pero no porque el trabajo en sí produzca valor, sino porque en esta situación histórica el trabajo produce valor porque solo a través del valor los individuos entran en contacto unos con otros y todos son dependientes unos de otros. ¿Sí se ve? Los seres humanos produjeron el valor, produjeron el trabajo abstracto, pero no se dieron cuenta. Ellos lo que empezaron es intercambiar, y no se dieron cuenta que lo que estaba pasando era un movimiento
que uniformizaba a la vez las mercancías y el trabajo. ¿Sí se ve? Déjeme volver atrás. Veíamos la ocasión anterior que el trabajo útil, hay dos facetas del trabajo, nos dijo Marx. Trabajo útil y trabajo abstracto. El trabajo útil, nos dijo, es simbiosis con la naturaleza. Los seres humanos no pueden ser más que seres naturales que para resolver sus carencias van al mundo y trabajan. Ese es el trabajo útil. Pero la forma que adopta ese trabajo útil, la forma que adopta esa constante de la vida humana que es el trabajo, la forma que adopta es lo que particulariza un modo de producción de otro. Y en nuestro modo de producción se caracteriza porque el trabajo se ha vuelto abstracto. Es decir, ha irrumpido la necesidad de que el trabajo de cada uno, cualquiera que sea su naturaleza, clases de filosofía, chapatas, producciones de yoyos, camisetas del ratón Miguelito, todos los trabajos dialogan, se intercambian, entran en un horizonte común. ¿Sí se alcanza a ver? Estos son los senderos escarpados porque nos dice, atención, aquí ya estamos en un dominio que la economía política no alcanzó y que en general los economistas nunca alcanzan, porque lo que nos está diciendo es, estamos caracterizando la ley de este modo de producir y de ningún otro. ¿Sí logré ser un poco más claro hoy? Yo sé que estoy avanzando muy poquito, pero me parece que si se quiere comprender a Marx, pues hay que hacer ese esfuerzo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, disculpe, yo tengo anotado que en la clase pasada vimos, para que emerja el trabajo abstracto, es necesario que exista la división social del trabajo, Claro. objeto acabado con valor de uso y una red de productores independientes que generan este valor de uso. A Sí. eso se refiere por este modo de producción, es particular. Sí, la división del trabajo, la división social del trabajo es una de las características de este modo de producción. Una. Va a haber muchas más, pero por lo pronto una de ellas es cierto, ¿no? A ver, cuando tú te haces una torta en tu casa, probablemente le pides ayuda a tu mamá. Bueno, yo siempre lo hacía, ¿no? A ver, eh, caliéntame la telera o por favor, córtame el aguacate, pásame los chiles. Ahí hay una división del trabajo, ¿no es cierto? Tú estabas haciendo la torta y tu mamá pues te daba las materias primas, te cortaba no sé qué, te freía no sé qué. Ahí hay una división del trabajo, pero esa división del trabajo es al interior de un único producto, ¿no es cierto? Ahí, y Marx por eso pone el ejemplo paleo-indio, hay sociedades en las que el trabajo se divide, pero el intercambio entre estos trabajos no es de productos terminados. Nuestra sociedad, en cambio, exige que para que entres al mercado tengas un producto terminado, un valor de uso acabado. Ya sabemos que si no tienes un valor de uso verdaderamente útil, pues el mercado no te va a recibir. La división social del trabajo es solo una de las premisas de este modo de producción, pero es solo una, no es la única. Ya veremos después la compraventa de fuerza de trabajo, la forma de reproducción, en fin, hay enorme cantidad de determinaciones, pero la división del trabajo es, digamos, la elemental en el sentido de que obliga a que productores independientes entre sí entren en contacto. ¿Sí queda claro? ¿No estoy muy repetitivo? No, Pregunta. gracias. Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Ya quedó más claro? A ver, Belén, ¿cómo vamos? Sí, me parece que bien, yo igual tenía todavía un poco de dudas con esto del trabajo útil y el trabajo abstracto, pero con esto último que he mencionado, me parece que ya tengo unas ideas mejores o ya no estoy tan perdida. Ya. Déjame entonces darle una vuelta más y avanzo. Lo que Marx nos está enseñando
es una lección a la vez epistemológica, teórica, muy importante, ¿no? Uno ve las cosas. Cuando yo digo mercancía, decíamos en las primeras clases, uno cree saber lo que es la cosa. Pero cuando se le examina, uno ve que lo que ve no es suficiente, que es necesario remitirse a un proceso más fundamental para que aquello que uno ve tenga sentido. Y este proceso es lo que hemos venido siguiendo. Si nosotros tomamos una chapata y le damos vueltas por todos lados, si la abrimos, le quitamos el jamón, le quitamos el aguacate, le quitamos la mayonesa, ¿vamos a encontrar el valor? No. Si le preguntamos a la chapata, oye, ¿por qué vales lo que vales? ¿Qué nos va a decir? Nada, porque las chapatas no hablan, ¿cierto? Eso que estamos ahora descubriendo es un producto conceptual que nos permite comprender por qué la mercancía, con su apariencia natural, en realidad oculta un complejo proceso social. Ese proceso social es la que la hizo emerger como mercancía. Eso es lo que la economía política clásica nunca se dio cuenta. Y por eso sucede, Daniela, que la gente dice, no, pues eso desde siempre estaba ahí. Pero eso no es verdad. Justamente de lo que se trata es de conceptualizar por qué el trabajo en esta sociedad adopta la forma abstracta, adopta la forma valor y se presenta bajo la forma mercancía. Esa es la pregunta que hay que responder para poder entonces entender por qué una mercancía tiene un valor. Cuando Marx empezó esta parte, ¿se acuerdan que dijo, hay quien dice que no, el valor no es algo intrínseco a la mercancía porque solo se presenta en el intercambio? Pues es que el problema tiene el valor tiene esa característica. No es visible, no es inherente a la cosa y sin embargo está en la cosa. El valor no es algo que esté en la chapata y sin embargo está en la chapata. ¿Sí se ve? Por eso Marx dice que hay un alma social. El alma social es justamente esa manera en que la chapata fue producida para poder efectivamente aparecer como mercancía. ¿Sí se ve? Una chapata es una chapata. Producida en ciertas condiciones, es una mercancía. Igual que un negro es un negro y en ciertas condiciones es un esclavo. ¿Sí queda claro? Alfonso, tú tienes una mano levantada, creo. Sí, doctor, entonces podríamos definir el valor en dos sentidos, ¿no? El valor abstracto, me refiero, esta homogenización entre mercancías para que tengan ese valor abstracto, pero también... No, el término de valor abstracto no existe, Alfonso. Ah. Existe valor, existe trabajo abstracto, pero no hay valor abstracto. Sí, perdón. Entonces podríamos definir este trabajo abstracto con estas dos formas, ¿no? Con el valor como social, que son estas formas de producción que la hacen ser lo que es, vaya, y el tema de esta homogenización entre las cosas para que se vuelvan mercancías, ¿cierto? A ver, déjame volver, porque hay imprecisiones en lo que dices. Marx demostró que a través del valor de cambio, las mercancías dialogan entre sí. Así empezó. Dijo, vamos a fijarnos en la mercancía y cómo se intercambia con otras mercancías. Y entonces se encontró que para dar cuenta de ese intercambio era necesario que las mercancías tuvieran algo en común. Y ese fue el valor. Ahora, una vez que examinó eso, dice, sucede con el trabajo lo mismo que las mercancías. Cada trabajo particular es un trabajo útil, es un trabajo dedicado a un fin. Es el trabajo del panadero, es el trabajo del herrero, es el trabajo del que hace cocoles. ¿Sí? Pero lo mismo que en el caso de las mercancías, cuando aparece el intercambio, se borran las diferencias cualitativas del trabajo
y emerge trabajo indiferenciado. Emerge una categoría que es el trabajo indiferenciado o trabajo abstracto. Lo mismo que las mercancías deben dialogar, el trabajo debe dialogar. Y para dialogar, si las mercancías requirieron el valor, el trabajo lo que necesita es borrar sus particularidades y aparecer efectivamente como trabajo en general, trabajo sin más. ¿Sí se ve? Ahora, ese trabajo sin más no es una invención de Marx, es lo que surge de las sociedades contemporáneas por la división social generalizada del trabajo. Lo que Marx ha hecho es conceptualizar ese proceso histórico que él no produjo, que él no inventó, pero que es un proceso histórico real, conceptualizarlo y mostrarnos que para comprender requerimos de ese concepto que es trabajo abstracto. Ese trabajo abstracto es muy importante porque él es el que ahora va a explicar por qué el tiempo de trabajo socialmente necesario contenido en una mercancía permite el valor de cambio. ¿Sí queda más claro? Sí, muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario adicional? Bueno, vamos a avanzar. Insisto, voy muy despacito, discúlpenme, pero no puedo hacer mucho más. Dice en la página 53 donde estábamos, de la mercancía en cuanto a objeto para uso, pasaremos ahora al valor de la mercancía. Esto es interesante porque dice Marx que el valor de una mercancía depende justamente, como depende del tiempo de trabajo socialmente necesario, depende entonces de la productividad de ese trabajo, ¿no es cierto? Si la productividad del trabajo se incrementa, en cada mercancía, el valor contenido ahí como tiempo de trabajo socialmente necesario se reduce. Por ejemplo, yo soy incapaz ahorita de hacer un cocol, pero si me lo propongo, me meto a una panadería, me pongo abusado, me hago un experto amasador y hago cocoles como estas, ¿cierto? Al principio, mi cocol va a costarme mucho trabajo y por tanto, cada cocol tendrá un tiempo de trabajo muy alto. Pero a medida que soy hábil, y soy hábil, no crean ustedes que nomás sirvo para clases de filosofía. No, 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 no. Mis estudios de arquitectura me hicieron manualmente hábil, de manera que estoy seguro que en poco tiempo aumentaría mi productividad cocolera en un 100%, digamos. Cada cocol tiene una cantidad de trabajo que a medida que mi productividad incrementa, pues reduce. Eso es importante porque Marx dice, el problema del valor es que tenemos que conceptualizarlo bien porque cambia todo el tiempo. ¿Sí? Cambia todo el tiempo. Como se expresa necesariamente en cantidades, pues entonces resulta que las cantidades se mueven constantemente. Entonces dice Marx, abusados, ¿eh? Cuando crece la productividad del trabajo, un día de trabajo, un tiempo de trabajo socialmente necesario, se expresa en mayor cantidad de producto, pero no en mayor valor. El valor de un día de trabajo es el valor de un día de trabajo. Si se expresa, como en mi caso, en un cocol o en 100, no cambia las cosas. Es un día de trabajo expresado en un cocol o en 100. ¿Está claro eso? Es muy sencillo, pero tienen que tenerlo en mente porque la economía política generalmente se pierde en esas cosas, como la relación del valor de cada mercancía varía. Entonces la mercancía cree que el valor es variable y dice más, no, el valor no es variable, el valor es el tiempo de trabajo contenido en un producto, pero este puede cambiar si las condiciones productivas se modifican. ¿Sí? Ahora pasen a la página 54 porque ya va a aparecer ya una nueva categoría muy importante. Dice Marx, si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto del carácter útil del trabajo, lo que subsiste es que este es el ser un gasto de fuerza de trabajo humana. Por primera vez aparece el concepto fuerza de trabajo, que es un descubrimiento de Marx. Fuerza de trabajo. Si se prescinde del carácter útil, lo único que queda
es que en cada producto del trabajo hay fuerza de trabajo humana invertida. Aunque actividades productivas cualitativamente diferentes, el trabajo del sastre y el tejedor, ambos son, sin embargo, gasto productivo del cerebro, músculo, nervio, mano, humanos, y en este sentido son trabajo humano. Son nada más que dos formas distintas de gastar la fuerza humana de trabajo. Es preciso, por cierto, que la fuerza de trabajo humana, para que se la gaste de esta o aquella forma, haya alcanzado un mayor o menor desarrollo, pero el valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, gasto de trabajo humano en general. ¿Sí? Subrayen esa frase. El valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, gasto de trabajo humano en general. ¿Sí se ve? ¿Queda más claro el carácter del trabajo abstracto? ¿Estoy lográndolo? Sí, quizá me permite hacer un pequeño comentario. Creo que Sí, también podríamos entender un poco mejor el carácter abstracto del trabajo a través de esta discusión clásica, ¿no? De si el trabajo intelectual es un trabajo que implica gasto de trabajo humano, ¿no? Porque creo que cuando vemos desde un punto de vista demasiado materialista el trabajo, se genera ese obstáculo, ¿no? De ver el trabajo intelectual como algo que no es un gasto de trabajo humano en general, ¿no? Y creo que si entendemos que este trabajo humano en general es un gasto de energía libre de determinaciones sin un fin específico o pues sí, justamente una categoría muy universal, podemos entender justo que este gasto de trabajo humano está determinado históricamente como por las formas de producción, ¿no? Y por el estado de fuerzas de un momento, de una forma de producción específica, ¿no? En ese sentido, creo que es bastante importante justo notar que este gasto de trabajo humano en general nos permite pues ya quitarle todas estas determinaciones materiales al proceso de producción, ¿no? Entonces nada más se ve como el aspecto meramente conceptual de lo que es el trabajo y ya no se presta atención como a esta determinación de la simbiosis con la naturaleza, ¿no? Creo que ahí está el cambio, ¿no? De cómo el concepto de gasto de fuerza humana en general ya implica, pues, como un estado de apropiación del mundo específico, ¿no? Determinado por ciertas leyes objetivas que son distintas a las que se podrían encontrar, por ejemplo, en el medievo, en el feudalismo, ¿no? Creo que esas leyes objetivas que determinan cómo este gasto de trabajo humano en general entra en el proceso de valorización del valor es justo ese pequeño matiz, ¿no? Gracias, Marco. Retomo el comentario de Marco porque la categoría de trabajo en Marx va a recibir una enorme cantidad de determinaciones. Realmente es una de las categorías que más determinaciones reciben en el capital. Hay trabajo abstracto, trabajo útil, trabajo concreto, trabajo intelectual, trabajo manual, trabajo complejo, trabajo simple, trabajo de asociación, trabajo, o sea, cuando uno revisa el capital, la categoría de trabajo va a tener innumerables determinaciones, porque el trabajo es justamente una de las categorías fundamentales de este modo de producción. El siguiente párrafo justamente va en esa dirección. No me voy a detener mucho en él porque es un problema distinto que nos llevaría muy lejos. Marx dice, en realidad lo que importa, dice Marx en el siguiente párrafo, es el trabajo socialmente necesario en condición promedio, en condiciones promedio. Ese es el trabajo al cual se está refiriendo. Hay trabajos más sutiles, hay trabajos más complejos, hay trabajos más elaborados, dice Marx, pero socialmente todos ellos son en realidad remitidos
a formas complejas del trabajo simple, ¿no? Eso dice Marx. Es verdad, hay diferentes trabajos porque hay una diferente formación en aquel que la realiza. Y por supuesto, eso quiere decir que hay trabajo complejo y trabajo simple. Él está tomando como base el trabajo simple, el trabajo que hace un hombre promedio, en condiciones promedio. Vamos a ver que esto tiene interés, porque justamente de lo que se trata para el capital es de establecer un promedio muy bajo para el trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, déjenme bromear un poco en ese sentido y aligerar las cosas. ¿El capital necesita que el trabajador en la fábrica lea latín? ¿Cómo estarán las clases de griego en las primarias del país? No necesita eso, pero justamente esta parte del capital me hace surgir una pregunta. Ya se trabó, creo. No, yo estoy oyéndote. Ah, justamente dice en este mismo párrafo que estamos leyendo en la página 55, dice, las diversas proporciones en que los distintos tipos de trabajo son reducidos al trabajo simple como a su unidad de medida, se establecen a través de un proceso social que se desenvuelve a espaldas de los productores Claro. y que por eso a esto les parece resultado de la tradición. O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en el tiempo que Marx escribe el Capital, ¿no? Y según sus condiciones históricas, el trabajo simple, que es una unidad de medida, es distinto, obviamente, al trabajo simple tal como lo podríamos considerar, ¿no? Y ahorita que usted pone el ejemplo de las clases de latino griego, obviamente un obrero no le es útil, ¿no? En la fábrica. Sin embargo, lo que sí es útil hoy es un obrero, entre comillas, no entre comillas, ¿verdad? Un obrero subrayado así, grande, súper especializado, ¿no? O sea, un obrero que hasta en sí mismo ya no se considera obreros, ¿no? Sino un profesional, pero que sigue dentro de esa unidad de medida que es el trabajo simple, ¿no? O sea, aunque parezca complejo, por así decirlo, yo pienso, por ejemplo, en la mecatrónica. Aunque parezca un trabajo sumamente complejo y tal vez lo es, dentro del contexto social y el momento histórico, ese trabajo se reduce a una unidad de medida del trabajo simple, ¿no? Eso es lo que la pregunta que me surge, ¿no? ¿Cómo a pesar de que se vayan complejizando los distintos tipos de trabajos concretos, aún así se someten a esa idea del trabajo simple, ¿no? Así es. Independientemente de si el trabajo ha cambiado, por supuesto, enormemente desde Marx para acá, pero sigue habiendo todavía y largamente el trabajo industrial, el trabajo simple, el trabajo que hace cualquiera sin mayor educación, ¿no es cierto? Yo decía, ¿un obrero necesita leer griego o latín para entrar en una fábrica en Iztapalapa? No. ¿Necesita aprender a leer? ¿Qué dirían? Pues a lo mucho para operar su maquinaria, ¿no? Cosas Claro, muy, muy básicas. claro, para encontrar el cartoncito que dice no meta los dedos aquí. ¿Sí me explicó? Necesita aprender a leer, pero no es necesario que lea Homero. Necesita aprender a escribir, pero no es necesario que escriba 100 años de soledad. Pues hay una unidad, dice Marx, de trabajo simple en todas estas sociedades. ¿Por qué? Pues porque al contrario de la complejización de la que habla Jesús, el movimiento industrial, el movimiento global, no es hacia lo complejo, sino más bien a lo sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las máquinas computadoras de hoy, sin duda alguna, tienen un gran conocimiento dentro, pero una vez que pasan a nuestras manos y a las manos de las secretarias y a las manos de los contadores, pues entonces ahí ya se necesita muchísimo menos habilidad, ¿no es cierto? Al contrario, justamente de lo que se trata en el capital es de quitarle al trabajador toda caracterización, toda individuación y convertirlo en una masa homogénea de trabajo simple. ¿Sí me explico? Cierto. eh, por ejemplo, la tecnología actual requiere mucho conocimiento y ha requerido investigación científica muy alta, pero se transforma en máquinas que en realidad lo que hacen es quitarle al obrero la particularidad, ¿no es cierto? Ahora cualquiera se sienta en una computadora y hace lo que tiene que hacer
sin necesidad de un gran conocimiento, de una gran elaboración, pues ese es trabajo simple. ¿Históricamente cambia? Sí, históricamente cambia mucho. Y lo que Marx dice es, para facilitarnos la cosa, para no meternos ahorita en más líos, vamos a considerar que cada sociedad reduce, por mera práctica, por experiencia, reduce el trabajo complejo a unidades del trabajo simple, a ciertas unidades de trabajo simple. Alfonso, tienes una pregunta. Más bien era un comentario y va en torno a que creo que esta característica del trabajo ha cambiado sobre todo en estos tiempos porque debido a la corporativización de la sociedad, ¿no? Es decir, las empresas ya no requieren muchas veces ni siquiera las fábricas como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Sino ya una tecnocratización que nos hace ser obreros tecnócratas del capitalismo, ¿no? Y lo digo yo desde el punto de vista, por ejemplo, yo en el ámbito en donde trabajo, ¿no? O sea, a pesar de que estamos viendo cuestiones sociales, humanas, nos obligan a especializarnos para entrar a trabajar en esto, ¿no? Y en la medicina se ve más claro, ¿no? Alrededor de la década de los finales de los 50, principios de los 60, se pasó del modelo francés, que era el médico pues más familiar, más humano, más de revisar a las personas y decirles lo que tenían, al modelo anglosajón de Estados Unidos, naturalmente, en donde pues el médico es un tecnócrata capaz de brindar servicios para curar a la nueva clase obrera, ¿no? Y eso se ve en los médicos de ahora, ¿no? Que se sientan en la computadora y ¿qué tiene usted? No, pues tal y tal y tal y tal cosa, apuntan, ah, sí, pero bueno, usted tiene esto, lo vamos a operar mañana y tráigase 50,000 pesos, ¿no? A eso me refiero. Sí, estas consideraciones son interesantes, pero les pido que las dejemos porque creo que las puede hacer cada uno por su cuenta y podemos avanzar. Este pasaje de Marx ha sido sujeto de mucha controversia, porque justamente aparecen muchas transformaciones del proceso de trabajo. Pero ahorita no estamos hablando del proceso de trabajo, sino de la formación del valor. Y ya sabemos que es totalmente diferente la formación del valor al trabajo útil, al trabajo concreto, al proceso mismo de trabajo. Ya entraremos con más detalle en esto y hablaremos hasta donde se pueda de la diferencia entre trabajo manual, trabajo intelectual, que es política históricamente ha sido muy importante. ¿Está bien? Página 55, dice Marx hacia la mitad, chaqueta y lienzo solo son mera gelatina homogénea de trabajo. Dice abajo Marx, el trabajo sastrenil y el textil son elementos constitutivos de los valores de uso chaqueta y lienzo. El trabajo útil del sastre y del tejedor son constitutivos del trabajo, de la materialidad del lienzo y de la chaqueta. Pero son sustancia del valor son sustancia del valor chaqueta y del valor lienzo solo en cuanto se hace abstracción de su cualidad específica, en tanto ambos poseen la misma cualidad, la de ser trabajo humano. Cuando nos separamos del trabajo útil y dejamos de lado la naturaleza física del producto, en lo que nos adentramos es en el dominio del valor, en el cual todo trabajo, el trabajo sastrenil, el profesor de filosofía, el productor de cocoles, son trabajo humano homogéneo, en términos de valor. Eso no quiere decir que sean homogéneos en términos de utilidad, eso es distinto, en términos de valor, ¿sí me explico? Y de hecho, como vamos a ver, una de las características del modo de producción es que justamente para entrar al mercado uno tiene que producir un valor reconocible. ¿Sí? Uno tiene que producir algo que sea reconocible. Por ejemplo, imagínense ustedes que inventan el cigarrillo para zurdos. ¿Cómo la ven? A lo mejor consideran que es una invención genial, pero ¿qué éxito tendrá? Probablemente Pues no mucha, ¿no? Pues alguien lo comprará, ¿no es cierto? Porque no falta en este mundo orates, ¿no?
pero en realidad las posibilidades de que se venda su cigarrillo para zurdos son muy bajas. Entonces, tarde o temprano el mercado de los les va a decir, por favor, haz un invento un poquito más útil. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? En el ámbito del valor, todo trabajo se homogeneiza, pero todo trabajo se homogeneiza a condición de producir valores de uso. Este es crucial, ¿eh? A condición de producir valores de uso. Todo trabajo se hace homogéneo, pero solo a condición de hacerse presente, como lo va a explicar más largamente ahora, a través de ciertos valores de uso. ¿Sí? Marx considera que esto es tan complejo que dedica un par de páginas más a tratar de explicar la misma cuestión. Dice, por ello, estoy en la página 56, por ello, si en lo que se refiere al valor de uso, el trabajo contenido solo cuenta cualitativamente, ¿sí? En cambio, una vez que el trabajo se ha reducido a condición de trabajo humano, ahí ya se trata cuantitativamente. En el caso del trabajo útil, lo que importa es la cualidad del trabajo. ¿Sí me explico? Si yo, por ejemplo, me decido hacer la carrera de productor de cocoles, lo mejor que puedo hacer es irme a Francia, donde hay excelentes escuelas para panaderos, ¿no es cierto? Y entonces voy a obtener la medalla del mejor artesano francés productor de cocoles, y eso hará que la cualidad de mi trabajo se eleve. Pero en cuanto produzca cocoles para el intercambio, esa gran cualidad del trabajo se borrará y se convertirá en trabajo abstracto que intercambia con cualquier otro producto. ¿Sí? Allá, en el trabajo útil, dice Marx, se trataba del cómo. Aquí se trata del cuánto, de su duración. ¿Sí me explico? Esto va a ser muy importante. Vean ustedes que ya Marx está perfilando el hecho de que en las sociedades capitalistas todo trabajador importa solo en términos de duración de trabajo, de tiempo de trabajo, de gasto humano de trabajo en la producción de valores de uso. ¿Sí se ve? Ya desde aquí empezamos a ver que la homogeneización del trabajo va a ser a la vez la homogeneización del trabajador. La homogeneización del trabajo se va a convertir en la alienación del trabajador, porque justamente de lo que se va a tratar es de borrar sus diferencias cualitativas para convertirlos solo en diferencias cuantitativas. ¿Sí se ve? Ya se alcanza a ver eso que Marx en sus escritos de juventud llamaba la alienación del trabajador. Todavía no llegamos a eso, pero ya se alcanza a ver, ¿sí? Marx precisa todavía más eso al final. Dice, en sí y para sí, estoy leyendo la página 56 en el último párrafo. En sí y para sí, una cantidad mayor de valor de uso constituirá una riqueza material mayor. Dos chaquetas son más riqueza que una chaqueta. Dos chaquetas visten un hombre. Perdón, dos chaquetas visten dos hombres. Una chaqueta viste un hombre por más que haga lo que pueda, ¿no? Aunque sea payaso ruso y se metan dos en el mismo abrigo, ¿no? Pero eso es en términos de riqueza, ¿sí? No obstante, a la masa creciente de riqueza material puede corresponder una reducción simultánea de la magnitud del valor. Ese movimiento antitético deriva del carácter bifacético del trabajo. Creo que ya todo esto lo hemos comprendido. ¿Están de acuerdo? Me detengo para ver si hay preguntas o si hay algún comentario en este punto. ¿Vamos comprendiendo, aunque vamos muy despacito? Sí. Bueno. Sí, claro. Marx en la página 57 insiste en esto que les comentaba hace rato. Como lo que importa en el valor es la duración, el tiempo de trabajo, ese tiempo de trabajo se modifica con la transformación de las condiciones productivas del trabajo. Si la productividad del trabajo aumenta, la cantidad de valor contenida en cada mercancía es menor. Eso no quiere decir que hay menos valor,
un día de trabajo produce un día de trabajo. Si este día de trabajo se expresa en un cocol o en 100, no cambia la cosa. Es un día de trabajo. Solamente que si es un cocol, contendrá mucho trabajo y por tanto mucho tiempo de trabajo, mucho valor. Y si son 100 cocoles, pues entonces cada cocolito contendrá una parte alícuota del día de trabajo. ¿Sí me explico? Ahora ya empiezan a ver el movimiento del capital. Como al capital lo que le interesa es el valor y necesita aumentar la productividad, pues entonces vemos que cada vez que se introduce una máquina, el tiempo de trabajo contenido en cada producto es menor, aunque el día de trabajo del trabajador sea exactamente un día de trabajo. ¿Sí se ve? Si produce una camisa o 10, el valor es una magnitud constante, es un día de trabajo, porque el valor descansa en el trabajo humano general. Pero cada camisa, 1 o 10, expresará una parte alícuota de ese día de trabajo. ¿Sí se ve? Y ahora se ve por qué empieza a ser claro que en el capitalismo el aumento de la productividad significa la reducción del valor de cada mercancía. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver eso? Es muy sencillo, pero me parece que es interesante decirlo. ¿Sí? ¿Queda claro? Si logramos vencer esta parte, todo irá mejor. A ver, hay una mano ahí de Federico. Sí, perdón, Bueno, mi duda. también habrá que ver, No, disculpa, Laura. Vas. perdón, vas, yo- No, hacia adelante para poder argumentar bien mi duda. ay, doctor, perdón, ay, perdón, es que No, no, no Laura, al logré ver esa contrario. manita. Bueno, nada más aquí en este punto, igual hacer como esta distinción, si bien estamos tomando en cuenta que es un trabajo humano general, también pues un poco esa eficacia o encontrar un promedio en esa eficacia en el trabajo, porque también podría ser de que pues yo me hago un poco pato, ¿no? Así como, bueno, entonces empiezo a hacer, no sé, mis bordados, mis tejidos, así como, y me doy la vuelta, y entonces pues ahí voy a tener un montón de tiempo y un montón de valor en mis productos, porque me tardo 3 días cuando lo puedo hacer en uno o así. Entonces, pues a veces yo sí me he topado con que hay personas que hacen algo así, ¿no? Pero pues hay que pues ver que esto no depende tampoco, ¿no? No depende de si te haces pato o no trabajando. Por eso, por eso existe la categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario. Tú te puedes hacer todo lo pato que quieras para hacer una torta, pero cuando la quieras vender, pues vas a encontrar que hay muchos vendedores de tortas que se levantan más temprano, que son más hábiles con el cuchillo, y muy probablemente tu torta será la última en venderse, si es que llega a venderse. ¿Sí me explico? Es decir, esto es interesante porque justamente lo que va a establecer esto es la necesidad constante de cada capital de aumentar la productividad del trabajo sin cesar. Es decir, aquí, desde luego estamos todavía muy lejos de eso, pero lo que Marx está diciendo es, justo por eso, todo capital va a tratar de incrementar la productividad de su trabajo lo más posible. El tiempo de trabajo contenido será el mismo, pero logrará una mayor cantidad de mercancía para vender a menor precio. Ahora, el problema es que esto se va a convertir en una opresión al trabajador. ¿Sí me explico? El señor que hace tortas va a decir, ¿sabes qué? Aquí solo te contrato si me puedes hacer 100 tortas al día. Si me puedes hacer 50, no me convienes porque no es suficiente como productividad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Hacerte una estrella del uso del cuchillo, ¿no es cierto? Cortarás más rápido, con la mano izquierda embadurnarás la mostaza, con el pie derecho sacarás el chile del bote, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues te conviertes en un malabarista porque la exigencia es que tienes que lograr una productividad determinada.
Ya alcanzamos a ver ciertos procesos que se avecinan, pero que todavía están en ciernes, ¿sí? Federico. Sí, también sobre esto mismo comentaba mi compañera Laura. A mí no me queda muy claro, siento que hay como un nodo todavía que no hace conexión. Pero me voy a remitir un poco a la página 48, voy a leer un par de líneas, que creo que es donde aparece mi duda y a ver si me pueden aclarar. Dice, podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo gastada en su producción, cuanto más perezoso o torpe fuera un hombre, tanto más valioso sería su mercancía, porque aquel necesitaría tanto más tiempo para fabricarlo. Sin embargo, el trabajo que genera, la sustancia de los valores, es trabajo humano indiferenciado, gasto de la misma fuerza humana de trabajo. Ok, aquí entiendo entonces que en realidad no es cuánto tiempo se gasta en una mercancía, es decir, si me hago pato, como decía Laura, sino el trabajo indiferenciado, ¿no? Es esta fuerza de trabajo como individual y el trabajo socialmente necesario, que es como, como yo lo entiendo, son las jornadas laborales, ¿no? No, no, Estas no, no, 8 horas de no, trabajo. no, 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 a ver. Más lo que está diciendo es, si tú te haces pato para hacer una mercancía, lo que va a suceder es que tu mercancía va a tener más tiempo de trabajo que el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Cuando entres al mercado, tu mercancía va a tener el valor del tiempo de trabajo socialmente necesario, independientemente de lo que tú te hayas tardado, ¿eh? Déjame otra vez el ejemplo de la torta. Si tú solo puedes hacer 3 tortas al día, cada una de las tortas lleva una tercera parte de tu jornada de trabajo. Pero si Laura, a la que obligaron a hacer tortas más rápido, puede hacer 50 tortas, cuando entren al mercado, cada torta de Laura llevará una 50 y media parte de su jornada de trabajo. Tu jornada de trabajo y la jornada de trabajo de Laura son un día, pero las mercancías que cada uno produce tienen un tiempo de trabajo determinado. En el mercado, lo que se va a comprar es el valor del tiempo de trabajo socialmente necesario, que en este caso fue Laura. La gente dirá, oye, pero es que Federico me vende las tortas casi 20% más caras. Pues no, le van a comprar las 50 tortas a Laura y si quedan 3 hambrientos, pues comprarán tus 3 tortas, pero con rechinar los dientes, porque te van a tener, no, más bien tú vas a rechinar los dientes, porque ellos te van a pagar las tortas al precio de Laura. ¿Sí me explicó? ¿Qué vas a tener que hacer? Pues ponerte abusado. Otra vez vas a tener que empezar a emplear la mano izquierda para embadurnar mayonesa, con el pie derecho sacarás un chile de la lata y lo pones, porque si no te pones abusado, el mercado te va a expulsar justo porque no alcanzas el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí se ve? Profesor, ¿Sí queda claro? sí, profesor, tal vez, Esto es una obligación para el trabajador. Esta Sí, productividad se va a convertir en una obligación para el trabajador. Por eso les decía que aquí ya se avecina uno de los rasgos del capital. Tienes que trabajar más rápido, tienes que hacerlo más rápido, porque tenemos enfrente un chino que hace una jornada de trabajo y no me cuesta nada. ¿Sí me explico? La jornada del trabajo del chino produce lo mismo que la jornada del trabajo del mexicano, pero el chino recibe una cantidad como salario mucho menor que el mexicano. Resultado, hay que ir a China a producir, o el mexicano tiene que producir como chinos. ¿Sí me explico? Laura. Entonces, podríamos decir que este proceso nos va a conducir inevitablemente a abaratar la mercancía, Claro, o sea, pero es claro, como una contradicción porque también está buscando calidad, claro, ¿no? O sea, se claro. está buscando como la mayor calidad en el menor tiempo posible. Así es. Ahí hay una Entonces, a mí, contradicción. pues, Ahí hay una, pero es que es una contradicción latente del capitalismo. A ver, déjame ponerte un ejemplo trivial, pero que te lo dirá. Eh, hay tortillas hechas a máquina y tortillas hechas a mano. ¿Valen lo mismo?
No. En general, preferimos comer tortillas hechas a máquina, pues porque son más baratas. Pero si un día cumplimos años, ¿qué tortillas preferiremos? Las tortillas hechas a mano, claro. Ahora, ese día sabremos que vamos a tener que invertir más en tortillas y la señora que hace tortillas a mano tendrá clientes, ¿sí? Pero eso es solamente una excepción, porque en general, justamente de lo que se trata es de producir al menor costo posible. Ahora, ¿esto se va a convertir en una contradicción del capital? Sí, claro, porque al rato, a ver, déjame avanzar un poco, aunque no me gusta avanzar tanto, pero si tú produces televisiones, como lo hace el señor Sony, a una velocidad meteórica, cada vez son más baratas, pero cada vez hay menos compradores. Tú va a llegar el día en que tengas tantas televisiones hechas que no se van a vender. ¿Qué va a hacer el señor Sony en ese momento? Detener la producción y que se frieguen todos, ¿sí me explico? Ese movimiento, claro que es contradictorio, pero es que el capitalismo es contradictorio, ¿sí? Por ejemplo, para ponerte un caso muy trivial, el café. En Brasil pueden producir toneladas y toneladas y toneladas de café. Y claro, con los nuevos métodos agrícolas, con los nuevos métodos de fertilización, pues la cantidad de café que se produce, aún en el plano agrícola, es mucho mayor. Ahora, el problema es que hay tanto café que nuestros estómagos ya no resisten. ¿Qué hay que hacer para mantener el precio? Tirar el café al mar. Es una contradicción, por supuesto, pero es que es justamente el sentido de Marx. El capitalismo es contradictorio. ¿Sí se ve? Sí, claro, hay una contradicción latente, tienes razón, pero ese es exactamente lo que Marx dice. El capitalismo, por su propio movimiento intrínseco, es contradictorio. ¿Ya se empieza a ver la dialéctica? Aunque sea un cachito. ¿Algún comentario más? Vayan a la página 57. Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano igual o de trabajo abstractamente humano cómo constituye el valor de una mercancía. Todo trabajo, por otra parte, es gasto de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un fin, y es en esta condición de trabajo útil concreto que produce valores de uso. Fíjense, esto va a ser muy interesante porque Marx dice, este doble carácter del trabajo, igual que en el caso de la mercancía, tiene un aspecto visible y un aspecto invisible. Cuando Marx pase a la fábrica, cuando Marx nos lleve a la fábrica, nos va a decir, mira, si tú entras a una fábrica, tú ves hombres trabajando, tú ves hombres que trabajan, que producen tornillos, valeros, yoyos, camisetas del ratón Miguelito, cocoles. Entonces es lo que ves. Lo que no ves es que al mismo tiempo que produce eso, produce valor. El valor no lo ves exactamente igual que en la mercancía. El trabajo tiene ese doble carácter y en el caso capitalista significa que cuando vamos a una fábrica y vemos a la gente trabajar, hay un proceso visible en el cual está haciendo cocoles, pero hay un proceso invisible en el cual está produciendo valor. Y eso es lo que le va a importar al capital. ¿Sí me explico? También en el trabajo hay ese doble aspecto entre visibilidad e invisibilidad. Como trabajo útil, uno lo ve hacer, uno ve hacer cocoles, uno ve hacer yoyos, uno ve hacer camisetas del ratón Miguelito. Lo que no ve, y para eso necesita el capital, es que está produciendo valor. Está poniéndole a cada cocol, a cada camiseta, un valor, trabajo humano. Está transfiriendo valor, está produciendo valor en su propia acción de trabajar. Eso no, otra vez, eso no sucede en ningún otro momento histórico. ¿Te acuerdas, Daniel, el ejemplo del palo? ¿Sí?
Que un hombre agarre un palo y mate un animal, eso lo ha hecho siempre. Pero en el modo de producción capitalista, que un trabajador mate a palos animales es producción de valor. Eso es capital. Entonces, la mercancía y el trabajo están en el régimen del capital. Aparentemente la acción es la misma, pero la forma social, la forma histórica es totalmente distinta. ¿Sí se ve? Este doble carácter del trabajo también es visible, también es real en la producción directa. Eso es lo que Marx nos está enseñando. Si uno va a una fábrica, lo que ve son hombres y mujeres trabajando, nada más, cosiendo, cortando, tejiendo, elaborando, ¿no es cierto? Uno ve el trabajo concreto, uno ve el trabajo útil. Lo que no ve es el trabajo productor de valor. Eso solo lo ven con los ojos de Marx. Entonces verán que a la vez que produce un objeto útil, produce valor. Y ese valor es su trabajo humano congelado, puesto en el objeto. Ahora, todo el problema va a ser justamente cómo le hace el capital para extraer más trabajo del trabajo que paga. Allá nos apuntamos hacia el sentido de la plusvalía. ¿Sí me explico? Pero eso falta todavía mucho, no me voy a adelantar. Ya empiezan a ver el interés de toda esta parte. Por eso es que es muy importante que esta parte quede analíticamente clara. ¿Cómo vamos? Preguntas, dudas. Marcos, ¿cómo vamos? Marcos T. Torres. Vamos muy bien, profesor. Sí, sí, vamos muy bien. ¿Sí Más se bien, alcanza a ver? sí, sí, lo interesante es que dentro del desarrollo que está haciendo Marx, resalta mucho este aspecto de la contradicción y dialéctico que tiene como método. Eso que parecería una contradicción en la misma exposición no es más que la contradicción real que se encuentra dentro del capitalismo. Y eso es algo, por ejemplo, importante tener en cuenta, ¿no? Ya, más bien, maestro, lo que quería un poco también ahondar en esto es con respecto al aspecto filosófico de la exposición, porque es cierto, hay una explicación inclusive, ¿no? de enseñanza en cómo se debe proceder epistemológicamente en una investigación, en lo que Marx va haciendo, como por ejemplo en el desarrollo mismo de la exposición, en el despliegue mismo de la exposición, se van determinando los conceptos. El asunto está que eso es también parte de las enseñanzas de la filosofía de Hegel. eh, y bueno, hasta hace poco acá en Perú hubo una polémica en la universidad donde estoy y se ha señalado, por ejemplo, en respecto al capital, eh, proposiciones como esa, ¿no? La exposición del capital es una exposición mayormente científica de ciencias sociales y no contiene nada, digamos, sistemática en filosofía. Es decir, con la idea de que para Marx la filosofía no es un sistema. Marx y todo el marxismo no ha desarrollado ningún sistema de pensamiento y de proceder, por ejemplo, mediante un sistema, ¿no? El análisis de la sociedad capitalista, sino más bien la filosofía es un instrumento de crítica y de esa forma pues ha ido procediendo en la investigación del capital. Entonces, casi por ese horizonte de la Escuela de Frankfurt, intentan reducir, incluido la sistematización del capital, a un estudio crítico de la realidad social, ¿no? En este caso. Y la filosofía no es más que eso. O sea, es un instrumento crítico, es pensamiento crítico de la realidad social y no hay ningún sistema filosófico que se esté exponiendo en todo lo que Marx va desplegando, en este caso en el Capital. Y eso es algo que he venido meditando y justamente cómo, por supuesto, se va exponiendo, ¿no? Eso que se va diciendo, por ejemplo, de las contradicciones, la dialéctica misma que Marx va desarrollando en su método, expresa, por supuesto, un sistema filosófico. Entonces, esa era más o menos mi duda al respecto, Sí. maestro.
Sí, sí, no sé si hay vacunas contra seminarios como ese que dieron en tu universidad, pero si es posible, aplícate una, porque eh, lo que estamos viendo es un despliegue epistemológico muy riguroso. Yo les comentaba en una de las primeras clases que un gran enemigo de Marx, von Weber, un economista muy enemigo de Marx, que se convirtió muy rápidamente en uno de los grandes críticos de Marx, tenía una expresión que a mí me parece muy sintomática. Él decía, mire, lo único que no le pueden conceder a Marx es su teoría del valor. Porque si le conceden la teoría del valor, lo demás surge por necesidad lógica. O sea, el sistema de Marx está de tal manera construido, de tal manera sólidamente construido, que partiendo de la teoría del valor, lo demás deviene necesariamente. Si le concedemos la teoría del valor, y por eso la teoría del valor está en la panza de tantas críticas a Marx, ¿no? Porque si le conceden la teoría del valor, esto que estamos viendo, lo demás viene necesariamente. ¿Por qué? Porque el rigor lógico de Marx, justamente ese despliegue de categorías en su demostración lógica, es de tal manera poderoso que una vez que concedes el valor, así es como las cosas son verdaderamente. Entonces, claro, incluso amigos muy cercanos a mí me han llegado a decir, es que lo único que hay que dejar de fuera de Marx es la teoría del valor porque no sirve, porque es metafísica. Pero si le quitas eso a Marx, fin, como puedes ver, fin de la historia. No soy yo el que lo dice, ahí está el Capital, ¿no? ¿Sí me explico? Tienes enteramente razón, Marcos, al decir, es que lo que realmente importa es comprender el movimiento del pensamiento que permite desplegar todas las determinaciones del capital y entonces sí te puedes hacer crítico. La crítica no viene por razones externas, viene por razones internas, mostrando que justamente en el capital las contradicciones son un movimiento natural del capitalismo mismo y que son perfectamente inteligibles, que no son misterios para nada, ¿no? Esa es la fuerza del capital. ¿Algún comentario adicional? ¿Nadie? Yo creería que esto que está mencionando Marcos es producto de que muchas veces la economía no entiende a la filosofía como parte de ella, porque si analizamos este, pues el proceso del capital, como lo está exponiendo Marx, ahí hay otra similitud muy, muy clara con Hegel, ¿no? O sea, el método es prácticamente el de la pues el de la ciencia de la lógica, ¿no? Y que ya se viene mostrando desde la enciclopedia de las ciencias filosóficas. O sea, cómo todo tiene un proceso y hay un porqué. Si eso no, si eso se quita, pues entonces, o sea, si se le quita la teoría del valor a Marx, así como lo hemos estado viendo, pues entonces Marx deja de ser Marx y entonces el capitalismo no existe. Bueno, vamos a volver al texto. Página 58, la forma de valor o el valor de cambio. Fíjense, Marx ahora enuncia la forma de valor o valor de cambio. Todavía hay una ambigüedad, ¿no? Es que no es una u otra, es que son las dos. Pero lo que importa ahora desplegar es la forma de valor, que sin embargo solo se descubre a través del intercambio, es decir, el valor de cambio. ¿Sí? Esta frase que voy a leer ya la deben entender perfectamente. Las mercancías vienen al mundo revistiendo la forma de valores de uso o cuerpos de mercancías, hierro, lienzo. Esta es su prosaica forma natural. Sin embargo, solo son mercancías debido a su dualidad, a que son objetos de uso y simultáneamente portadores de valor. Solo se presentan como mercancías, por ende, o solo poseen la forma mercancía en la medida en que tienen una forma doble, la forma natural y la forma valor. ¿Cómo la ven? Ahora sí Marx se hizo transparente, ¿no? ¿Ya lo ven? La objetividad de las mercancías, dice Marx, en cuanto a valores, Marx tiene una prosa espléndida, ¿no es cierto? Una de las cosas que esta clase debe darles es la lectura de Marx. La lectura de Marx es espléndida. Tiene una prosa extraordinaria, tiene un vigor. Yo no conozco, Hegel es otra cosa, está en otro dominio, pero yo no conozco una prosa
más vigorosa, más llena de calzones que la de Marx. ¿Sí? Realmente es una prosa de un vigor extraordinario. La objetividad de las mercancías en cuanto a valores se diferencia de Mistress Quickly en que no se sabe por dónde agarrarla. En que no se sabe por dónde agarrarla. ¿Por qué? Dice, la contradicción directa con la objetividad sensorialmente grosera de las mercancías, ni un solo átomo de la sustancia natural forma parte de su objetividad en cuanto a valores. Ni un solo átomo de su existencia natural forma parte de su objetividad en cuanto a valores. De ahí que por más que se le dé vuelta y manipule una mercancía cualquiera, resultará inasequible en cuanto a cosa que es valor. ¿Sí? Su objetividad, dice más abajo, su objetividad en cuanto a valores, por tanto, es de naturaleza puramente social. Ahora ya puedo decir, lo que hemos venido avanzando no es invención mía, ahí está. Es de naturaleza puramente social. Se comprenderá de suyo a sí mismo que dicha objetividad como valores solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre distintas mercancías. La mercancía es una cosa doble, ¿no? Es valor de uso y valor de cambio. Tiene una prosaica forma natural de chapata y tiene un alma social de valor. El alma social de valor no se ve. El alma social de valor está ahí, pero no se ve. Es de la mercancía y no está presente en ella. Esa es la dificultad conceptual de entender todo esto. Pero es una lección epistemológica muy interesante, ¿no? Lo que se ve con la razón no se ve con los ojos, pero es la razón la que debe guiar los ojos y no a la inversa. ¿Sí queda claro? Víctor, tú tienes una mano levantada. Sí, profesor. Este, justamente sobre este pasaje, a mí me gusta, bueno, creo que es una imagen que Marx trae mucho en el Capital, ¿no? O sea, también pone ejemplos de la química, ¿no? En que dice, pon ciertos elementos, dice, y aunque sean los mismos elementos, sus relaciones es lo que lo vuelve distinto, ¿no? Y hace rato que hablábamos del trabajo abstracto, y ahorita que leyó este pasaje, yo pensaba, a mí la palabra trabajo abstracto, aquí en el Capital, voy a decirlo así, pero es una forma retórica. O sea, me parece sospechoso, ¿no? ¿Por qué es sospechoso? ¿Por qué hablar de trabajo abstracto me parece sospechoso? Porque aunque se diga trabajo abstracto, es algo muy concreto, ¿no? Es algo que se manifiesta en la realidad, o sea, no es algo que esté volando, es algo que en la producción se hace ver, ¿no? Y el valor de uso, al mismo tiempo, se puede entender como algo abstracto, ¿no? O sea, ahí mismo se ve la relación que tienen las categorías del capital. Y ahorita que leyó esta parte, yo creo que habría que hacer, por ejemplo, un énfasis cuando habla sobre lo puramente social, ¿no? Porque desde la lectura contemporánea o desde nosotros, no sé, abunda a veces esta idea, ¿no? De que lo social es algo como, ¿cómo se puede decir? Voluntarioso o inventado, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, esta idea de que es puramente social es que pertenece a un mundo concreto y objetivo, ¿no? Al que todos pertenecemos. Esa nada más era mi intervención. Sí, tienes razón. El trabajo abstracto es como el espíritu de Hegel, ¿no? Que no lo encuentras en ninguna parte y sin embargo está presente en todo. Así es, efectivamente. Lo que está mostrando Marx es que eh, inmaterial o como se quiera, son la cosa más objetiva, son la cosa que está impresa en todas las cosas. Pero es una cosa impresa que solo los ojos de la razón pueden alcanzar. ¿Sí se ve? Es una lección filosófica, me parece muy importante. Eso es Marx. Esto que estamos diciendo es Marx. No es una teoría ética, no es una mera crítica al capitalismo porque sí. No, es la reconstrucción inteligible de las condiciones de producción bajo este modo de producción. Y entonces sí puede iniciar la crítica ética, política o la que quieran, pero primero hay que comprender el movimiento intrínseco que está presente en nuestras vidas cotidianas, ¿no es cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver?
Yo siempre uso esa frase que me gusta mucho el filósofo no debe apartar la mirada de la realidad, pero debe aprender a verla de otro modo. Debe aprender a verla conceptualmente. Los filósofos no tenemos por qué imaginar mundos posibles. Basta con comprender este en el que vivimos, pero hay que comprenderlo. Es decir, hay que verlo con unos ojos diferentes. Laura, ¿tú quieres decir algo? Sí, brevemente. Bueno, que aquí ya estamos viendo pues todo este poder pues epistemológico, que ahorita en este momento estamos viendo este modo de producción en específico, pero que si vamos a la historia, creo que otras categorías, digamos, que determinan a la realidad, bueno, todos los hechos o los objetos de la realidad podrían tener este carácter dual, ¿no? Claro. O sea, no importa, digamos, en qué punto histórico nos encontremos, pero ya estamos como visualizando, pues sí, una cuestión epistemológica de cómo hay una doble naturaleza, ¿no? Siempre va a haber como esta parte física, visible, pero va a haber una parte invisible, ¿no? Que es lo que acaba prácticamente, ¿no? De Sí, decir. así es, así es, así es. Bueno, avanzo. Página 59. No hay quien no sepa, aunque su conocimiento se reduzca a esto, que las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de manera superlativa con las abigarradas formas naturales propias de los valores de uso, la forma de dinero. Y dice Marx, vamos a intentar algo que no se había intentado, describir la génesis del dinero. Marx va a desplegar en las próximas páginas una serie de elementos que son importantes, pero que normalmente se consideran como muy repetitivas. Lo que hace Marx es tratar de demostrar con mucho detalle cómo se puede descubrir la forma valor en el intercambio, primero de dos mercancías, luego en un intercambio extenso y luego en un intercambio más amplio. Les comento esto porque yo les pido que las próximas páginas intenten leerlas solos, porque yo me voy a ir relativamente rápido. Es decir, a mí lo que me interesa es, por lo menos en este trimestre, dejar planteado el problema de la plusvalía absoluta, dejar claro el problema de la plusvalía. Me tengo que ir más rápido porque a este paso no voy a llegar. Entonces yo necesito que las próximas páginas, esto que llama A, la forma simple, B, la forma desplegada, C, la forma completa del valor, la lean. En realidad es relativamente sencillo. Yo me detendré, ¿eh? No voy a pasarlas así tan rápido, pero no voy a ir con el detalle que he venido yendo porque si no, no voy a acabar. ¿Sí se ve? ¿Por qué el dinero? Yo lo que plantearía es, ¿por qué el dinero? Voy a plantear lo que es la conclusión, para que su lectura sea un poco más sencilla. ¿Por qué el dinero? Justamente porque lo que Marx va a mostrar es que el dinero no es otra cosa que la forma equivalente general de las mercancías. Es decir, lo que Marx va a demostrar es que el dinero no es más que una mercancía más. Es una mercancía particular. Vamos a ver por qué. Es una mercancía particular, pero es una mercancía más. Es decir, no es más que una mercancía que funciona como equivalente de todas las demás y que sin embargo es una mercancía particular. El dinero, dice Marx, no tiene ningún misterio. Es simplemente la expresión de todas las mercancías en una única, en ella, y ella tiene, como toda mercancía, valor de cambio y valor de uso. Vamos a ver justamente cómo Marx muestra que el dinero no es otra cosa que la elección que hace una sociedad o un momento histórico determinado de una mercancía que va a funcionar como equivalente de todas las demás. O dicho en términos más abstractos, y por eso hice este párrafo. El dinero es en cierto modo, la manifestación visible del trabajo abstracto.
Ya hemos visto que el trabajo abstracto es el trabajo productor de valor. Ya hemos visto que el trabajo abstracto es el trabajo que es sustancia del valor y magnitud del valor. Ahora, lo que va a demostrar Marx es que el dinero no es otra cosa que la manifestación visible de ese proceso. ¿Por qué nos encandila el dinero? Porque el dinero es el equivalente general de cualquier mercancía. Ya empezamos a ver el fetichismo también, ¿no? Es decir, ¿por qué el dinero nos atrae irresistiblemente? ¿Por qué por dinero se mata alegremente? ¿Por qué los narcos no vacilan en hacer los actos más crueles posibles por dinero? Uno diría, no, pues es que es como ideológicamente, ¿no? Dice Marx, no, es simplemente porque el dinero es el equivalente general de todas las mercancías, es decir, la forma visible que adopta el trabajo abstracto en nuestras sociedades. Cuando tú tienes dinero, accedes al trabajo en general, a cualquier trabajo. El dinero, como equivalente general, permite justamente acceder a cualquier trabajo. Y bueno, ya en nuestros días, a cualquier sentido del honor o cualquier dignidad, ¿sí? La génesis del dinero le va a servir a Marx para mostrar que en realidad el fetichismo del dinero y el fetichismo de las mercancías es un producto natural del movimiento de las cosas. No vivimos engañados y sin embargo no vemos la verdad. Eso es lo que Marx va a mostrar. No vivimos engañados. Cuando perseguimos el dinero a toda costa, tenemos razón. Solamente que estamos equivocados en que no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? La génesis del dinero le va a servir a Marx justamente para mostrar cómo el valor, en tanto que manifestación del trabajo abstracto humano, se hace visible bajo la forma de una mercancía particular que es el dinero. ¿Sí? Y entonces Marx nos va a explicar después y por qué, si las cosas son tan simples, no las vemos. ¿Por qué si las cosas son como él nos explica, no logramos verlas y necesitamos un arduo trabajo, estos senderos escarpados que hemos ido subiendo para comprender? ¿Sí se alcanza a ver? Le estoy dando vueltas porque no quiero entrar directamente al tema. Bueno, sí voy a entrar. Bueno, colóquense en la página 59. Forma simple o singular del valor. Es la primera. Forma simple o singular del valor. La forma simple es extraordinariamente simple. Son dos mercancías, ¿no? Una cierta mercancía A igual a otra cierta mercancía B. O lo que es lo mismo, dice Marx, X mercancía A vale Y mercancía B. ¿Sí? Lienzo contra chaquetas, cocoles contra yoyos, chapatas contra clases de filosofía, en fin, son dos mercancías nada más. Y dice Marx, el secreto de toda forma de valor yace oculto bajo esta forma simple del valor. Todo el secreto está aquí. Esto que hemos venido viendo del valor como forma social está aquí, dice Marx, en la forma más simple. Vamos a comprenderla. Esta relación es importante porque dice Marx, es una relación, él hace constantemente, y eso nos va a servir, una analogía entre la relación entre mercancías y la relación entre conciencias, ¿no? A ver, déjame encontrar, hay una parte muy simpática en la que dice Marx, como nadie nace con un espejo, y tampoco nadie nace siendo filósofo fichteano, que dice yo soy yo, pues cada conciencia necesita de otra conciencia. Pedro necesita a Pablo para saber de su pedridad y Pablo necesita a Pedro para saber de su pablidad. Pablo no es si Pedro no es. Pedro no es si Pablo no es. Pues lo mismo le pasa a las mercancías. Como una mercancía no puede expresar su valor en ella misma,
necesita otro para expresarse. El problema de la mercancía, como veíamos en el intercambio previamente, es que la mercancía no puede declarar su valor por sí misma. Debe decirlo en otro. Y esto va a llevar a un montón de quid pro quos, ya verán. Tiene que decirla en otro. El cocol quiere expresar su valor. Le urge expresar su valor. Pero necesita encontrar otra mercancía para hacerlo. Porque en sí mismo no puede expresarlo. Por eso esta forma elemental hace que dos mercancías ocupen una la posición relativa, otra la posición equivalente. Relativa. La mercancía que está en la parte primera, A igual a B, la mercancía A es la forma relativa del valor. La mercancía que está en la posición B es la forma equivalente del valor. ¿Sí? 10 cocoles igual a una camiseta del ratón Miguelito. Los cocoles, cada cocol expresa su valor en camisetas del ratón Miguelito. En este caso, en una décima parte del ratón Miguelito. El cocol es la forma relativa del valor. La camiseta del ratón Miguelito es la forma equivalente del valor. La camiseta del ratón Miguelito expresa el valor de los cocoles. Los cocoles expresan su valor en la camiseta. La situación se puede invertir y entonces ponemos en lugar de la primera mercancía cocol, la mercancía camiseta del ratón Miguelito. Y ahora, la camiseta del ratón Miguelito es la forma relativa del valor y el cocol la forma equivalente del valor. La camiseta del ratón Miguelito dice, yo valgo 10 cocoles. Eso soy yo, ese es mi valor, 10 cocolitos. Los cocoles dicen, nosotros expresamos el valor de aquel. Se necesitan mutuamente porque la camiseta tampoco sabe hablar y no puede decir cuál es su valor. Su valor lo dice en el otro. Y el otro dice, yo expreso el valor del otro, pero lo expreso como cocoles. ¿Sí me explico? Parece muy trivial, pero créanme que hay que prestar cierta atención. La camiseta del ratón Miguelito dice, quiero expresar mi valor, pero no puedo hacerlo solita. Le dice al cocol, cocol, déjame expresar mi valor en ti. Vale, dice el cocolito. 10 cocolitos por una camiseta del ratón Miguelito. Los cocolitos dicen, fíjate que sí expreso tu valor, pero no lo puedo expresar más que como cocolitos. En cierto modo cambiaste tu naturaleza, ¿no? Porque en lugar de ser ahora una camiseta del ratón Miguelito, eres 10 cocolitos. En términos de valor es lo mismo, pero en términos objetivos no. Nadie se come una camiseta del ratón Miguelito y en cambio si nos podemos comer felizmente 10 cocolitos. ¿Sí se ve lo que está pasando? Es una relación singular. Perdón que insiste en esto, pero parece trivial, pero no es tan trivial. Hegel insiste mucho en que efectivamente para que una conciencia se sepa, necesita de la otra conciencia. Pero la otra conciencia, a su vez, necesita de la primera conciencia. La primera conciencia se expresa en la segunda conciencia, pero la segunda conciencia no es la misma que la primera. Ella se expresa de una manera particular. Ella dice, soy tu otro, pero también soy. No creas que porque soy tu otro, no existo. Existo como tu otro. Pues es lo que el cocol y la camiseta están diciendo. ¿Sí me explico? Yo necesito al otro, el otro me necesita a mí. Yo no soy sin el otro no es sin mí. Pero cada uno de ellos tiene su propia naturaleza. El cocol no quiere que lo denigren. Y la camiseta del ratón Miguelito tampoco quiere que la denigren. ¿Sí me explico? En términos de valor, cuando la camiseta del ratón Miguelito se expresa en cocoles, en cierto modo ha cambiado su naturaleza física, ¿no es cierto? Dice, en el plano del valor yo valgo 10 cocoles, pero 10 cocoles, es decir, me expreso en otra corporalidad. Esto va a tener su gracia porque es así como Marx está empezando a pensar el problema del dinero. ¿Sí queda claro? Sí, esa nota que usted dice
Si quiere, está en la página 65. Léela para nosotros, Víctor. Página 65 dice, en cierto modo, con el hombre sucede lo mismo que con la mercancía. Como no viene el mundo con un espejo en la mano, ni tampoco afirmando, como el filósofo fictiano, yo soy yo, el hombre se ve reflejado primero solo en otro hombre. Tan solo a través de la relación con el hombre Pablo como igual suyo, el hombre Pedro se relaciona consigo mismo como hombre, pero con ello también el hombre Pablo, de pies a cabeza en su corporeidad paulina, cuenta para Pedro como la forma en que se manifiesta el genus, género hombre. Claro. Pablo necesita a Pedro. Pablo expresa su humanidad al reconocerse en Pedro. Pero Pedro expresa la humanidad de Pablo en términos de Pedro, no de Pablo. Cada uno requiere al otro, pero cada uno es también. Los dos son, y sin embargo, no son independientes. Uno es por el otro es por el uno. Y sin embargo, cada uno es lo que es. ¿Sí se ve? Lo mismo pasa con las mercancías. La camiseta del ratón Miguelito es la que es, pero cuando expresa su valor en cocoles, tiene que expresarse en un otro que tiene otra naturaleza, que son cocoles. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? No sé si les parezca demasiado bobo todo esto, pero créanme, no lo es tanto, ¿eh? No lo es tanto. Ya una vez que empieza el mecanismo, verán que no es así como tan trivial, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, avanzo y termino la clase de hoy con esto. Dice en la página 59 al final, el lienzo expresa su valor en la chaqueta. La chaqueta hace las bases de material para dicha expresión de valor. A la primera mercancía le corresponde el papel activo, a la segunda uno activo. El valor de la primera mercancía queda representado como valor relativo, o sea, reviste la forma relativa del valor porque cambia si su otro cambia, ¿no es cierto? Y la segunda mercancía funciona como equivalente, es decir, adopta la forma de equivalente. Es decir, ¿por qué le llama relativo al primer valor? Porque la camiseta del ratón Miguelito puede expresarse en cocoles o en pasteles franceses. ¿Sí me explico? Es muy probable que una camiseta no alcance a comprar un pastel francés, pues son carísimos, por cierto. Son muy buenos, pero son carísimos. Entonces, el valor es relativo porque si la camiseta del ratón Miguelito tiene enfrente al cocol, expresa un cierto valor. Y si enfrente tiene, en cambio, un pastel francés, pues entonces el valor es diferente. Por eso le llama relativo, porque cada otro cambia la expresión de valor de la cosa. ¿Sí se entiende? En ese sentido es relativo. No es relativo porque no exista, ¿eh? No es relativo porque además nos dijo el valor es tiempo de trabajo socialmente necesario contenido. Punto. No, pero se expresa relativamente de acuerdo con el otro. ¿Sí me explico? Así como yo doy una clase de filosofía para filósofos y doy una charla para pipiolos, pues no es lo mismo, ¿no es cierto? Soy el mismo, pero expreso mi valor filosófico de manera distinta. ¿Están de acuerdo? No puedo tratar a los pipiolos como ustedes, ni a ustedes como pipiolos. Eso no quiere decir que mi filosofía es relativa, quiere decir que se expresa diferentemente con el otro. ¿Está claro? De acuerdo con el otro. ¿Están de acuerdo? Bueno, preguntas, porque aquí nos vamos a detener. Les pido que lean estas páginas que siguen, porque yo me voy a ir un poco más rápido a fin de alcanzar el fin que me propongo. ¿Sí está claro? Si hay una parte en donde uno ve a Hegel, es aquí, ¿eh? Aquí, es decir, aquí estamos en el inicio de la doctrina de la esencia, ¿eh? Aquí estamos en el inicio de la doctrina de la esencia. ¿Algún comentario? ¿Todo ha quedado más claro? Sí. A ver, por favor, exprésense. En orden. Uciel, ¿va más claro? Sí, profesor. Belén, ¿va más claro? Sí. José,
Sí, profesor. Susana. Bueno, Susana creo que no puede hablar, solo escribe. Jorge. Sí. Marcos. Sí, profesor, vamos, más claro. Eduardo. Eduardo. Adrián. Sí, profesor. Bueno, Eric, ya sé. Alfonso. Sí, doctor, gracias. Ni hablar de Marco y de porque sí, ya me conocen de tiempo atrás, o Tomás, ¿no? Ya. Sin embargo, ¿cómo vamos, Tomás? Porque creo que es la primera vez que tú tomas el capital, ¿o no? No, doctor, es la segunda vez. Bueno, pero Pero va más claro. sí, bastante más. Sí, esta vez seguí una estrategia diferente. El problema es que voy muy despacito, ¿no? ¿No les molesta que vaya tan despacio? No, doctor. Al contrario, creo que esta clase en particular nos da herramientas para luego seguir por nuestra cuenta, ¿no? Que creo que es el fin que usted Sí, persigue. sí, así es. Eric, ¿cómo van las cosas? Bien, doctor. Sin lugar a dudas se nota, como usted ya mencionó, la referencia a Hegel, ¿no? La verdad que me ha sorprendido la manera de exposición y sobre todo el encadenamiento de las determinaciones lógicas, doctor, que es algo que además usted ha sido muy enfático, se demuestra necesariamente, ¿no es Así es. cierto? Sí, Es sí. difícil, la verdad, de comprender, pero bueno, le estamos echando ganas, doctor. Vale, pues qué bueno. ¿Es la primera vez que tomas esta clase, Eric, o no? Sí, doctor. Para ti entonces es más cuesta arriba. Sí, no, desde luego, sí. ¿Ya? Bueno, estamos, créanme, a una buena altura de los senderos escarpados. No pierdan el ánimo, vamos a seguir escalando y ya veremos poco a poco las cumbres luminosas. ¿Ok? Bueno, nos veremos el próximo martes. ¿Están de acuerdo? Muy bien, pues cuídense. Doctor, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, chao. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.